Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Ese. Y yo soy Chilu. Estuvimos 5 años viajando motorhome por Sudamérica, pero a principios de este año lo rifamos para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Pero hicimos una pausa en ese proyecto para venirnos a Alaska y vivir hoy una de nuestras mayores aventuras. Estamos buscando carpas para nuestra próxima aventura rudimentaria y muy barata. ¿Cómo la ves? Pero hace tanto frío fuera que tuvimos que venir a otro auto, prender la calefacción porque nos íbamos a morir. Estamos yendo a una super aventura. Este parque a nosotros nos significa mucho porque es el lugar donde ocurrió la película Into the Wild, hacia tierras salvajes. Acabamos de hablar con la gente acá del Denali. Te dan este contenedor para llevar la comida porque no tenés donde dejar la comida lejos de tu carpa para que no la agarren los osos justamente. Nos asignaron un sector y bueno, ya tenemos todo más o menos armado, así que mañana vamos a entrar lo más temprano que podamos y arrancar la aventura. Un nuevo día de aventura comienza, una aventura bastante particular, una salida a la montaña distinta a otras. Este parque nacional no es igual a los demás y para acampar es distinto, así que ahora en un rato les vamos a contar por qué. If they're coming towards you, so a good distance to use your bear spray would be from me to that box over there. So if the bear is getting that close to you, you definitely want to have your bear spray ready. Similar rules kind of apply to our wolves out here. You're not super likely to encounter a wolf because they're pretty elusive. They like to keep to themselves. But you can bear spray a wolf if it comes down to it. Someone has already done that this year and it was effective. Once again, don't run from a wolf. You can't outrun a wolf. And then what is the one animal we do want to run from? The moose. The moose. Once they realize that you're really close to them, they're gonna get really upset. And especially this time of year, we're starting to head into our moose rut season. So the big male bull moose are gonna be extra touchy. So keep lots of distance away from all of the moose and especially those bulls. 25 yards is how far you want to stay away from our moose and from the Dall sheep, all the other animals that are not predatory. The Dall sheep is not aggressive like the... Not usually. We don't typically have people get very close to them because they're way high up in the mountains. Yeah. Y así nos preparamos para nuestra próxima aventura, hacia tierras salvajes. Make sure bear sprays away. Yes. Have a good one. Thank you very much. Acaba de llegar nuestro bondi, tenemos 2 horas y media aproximadas de travesía. Arranca una nueva aventura, ya estamos arriba del bus que nos va a llevar hasta... Primero vamos a ir hasta el final, vamos a volver a nuestra unidad donde va a arrancar nuestra caminata. Ya le vamos a contar. La verdad que no vamos a decir que no estamos nerviosos con esta nueva aventura porque es una aventura súper simple dentro de todo para el nivel de aventuras que solemos hacer nosotros, que son todos deportes extremos. Esto no es un deporte extremo, pero sí, yo creo que es la mayor aventura en la que nos estamos metiendo porque probablemente es la que mayor riesgo tenga. ¿Cómo, mijito? Es muy relativo el tema del riesgo. Acá te lo minimizan como que no pasa nada, está todo bien, se puede, está todo permitido. Pero no así te instruyen para afrontar los peligros en los que estamos por meter si es que hubiera alguno. Todo lo malo puede pasar, pero la realidad es que es muy probable que algo malo pase. Nos estamos metiendo en el Alaska profundo y en el Alaska salvaje. Into the Wild.
gente que va al backcountry. Ahí se dan cuenta cuánta gente se anima a esta aventura. Una curiosidad de, no sé si Estados Unidos, pero de Alaska por lo menos, es que, bueno, no solo que acá todas las rangers del parque, o sea, todos los guardaparques de este parque son todas mujeres, ahora no hemos visto ni un solo varón. Los trabajadores de, no sé, maquinaria pesada o trabajos pesados, muchas veces es muy común ver mujeres. Todos los trabajos viales que se ven en la ruta, todo lo que ves así como laburo pesado, están ahí las mujeres haciendo ese laburo. Yo sé que es algo muy alasqueño, no sé si en Estados Unidos se repite tanto, pero es impresionante, la verdad que está buenísimo ver que la mujer acá sea exactamente igual que varón en cuanto a fuerza, trabajo duro y a trato. Ahora, no sé si a mí me coparía estar acá y tener que hacer ese tipo de laburos. Con la chiquitita y la poca fuerza que tengo, no sé si acá son más grandotas las mujeres, son muy rudas, o sea, son muy rústicas, es increíble, nacieron en un ambiente súper hostil y crecieron, se criaron así como súper rudos todos acá. Entonces, en general los chicos también, sí, los chicos que vemos, no sé, que van a pescar de niñitos de 2 años ya están en Uruguay, es impresionante. La verdad que es increíble como crece y se cría la gente acá. Ya estamos en la mitad del camino, hicimos una parada acá en este mirador, re lindo. Y lo bueno es que más o menos por estas zonas donde nos vamos a quedar nosotros y este es el río que por ahí tengamos que cruzar, entonces está bueno porque no está tan caudaloso, no tiene tanta agua. Para ser que estuvo lloviendo un montón de días, está bastante bien, así que está cruzable, no está peligroso. Estamos buscando oso. Acá al lado nos hicieron así una seña que había un oso y estamos viendo a ver si lo encontramos. ¿Dónde está? ¿Dónde está osito bonito? Me siento en Jurassic Park. El bondi va haciendo paradas donde ve animales, así que estamos ahí todos atentos contra un costado viendo. Nos acaba de dejar el bondi en nuestro lugar en nuestra zona de trekking. Así que ahora comienza la aventura, ahora nos vamos al wild. Y así comenzaba la travesía por este terreno que, si bien lo habíamos estudiado bastante en el mapa, seguía siendo desconocido. Los primeros metros ya anticipaban que no sería fácil. El camino que elegimos seguía un arroyo río arriba, lo que nos obligaba a adentrarnos en el monte durante los primeros kilómetros. Finalmente, luego de un rato de caminata, encontramos un lugar despejado donde preparar el almuerzo. Vamos a hacer nuestra primera parada para descansar un rato y almorzar. Las mochilas están bastante pesadas. Estamos llevando todo el abrigo que tenemos porque si bien van a ser solo 2 días de acampe, porque son solo 2 días tenemos de buen clima, va a ser mucho frío. Nosotros todas estas noches hemos pasado un montón de frío. Igual nos compramos una frazada extra, pero la verdad es que sabemos que va a ser frío la noche acá. Estamos un poco más alto de lo que estábamos en el valle. Estamos llevando bastante abrigo para no pasar una tan mala noche. Aprovechamos a parar a almorzar acá, ya que estamos cerca del río y podemos buscar agua fácil. Y por otro lado no estamos almorzando directamente en el río porque acá está muy cerrado. La clave en verdad acá, porque hay osos justamente, es estar en lugares más abiertos para que vos puedas ver si viene un oso hacia vos cuando estás comiendo. El momento de comer es el momento más peligroso porque estás con comida justamente, el oso puede olerlo. Entonces nada, tenés que tener como amplitud para ver. ¿Cuál va a ser el menú de hoy? Obviamente paquetes de comida seca, ¿no? Son todos estos. Esto es arroz con pasta, con brócoli y no sé qué más. Este agua puede que no esté en el mejor estado de potabilización, según nos comentaban esta mañana. Por lo tanto, tiene que hervir o hay que potabilizarla con cloro o algún otro mecanismo tipo filtro. Hay que hacer algún tratamiento previo. Estas son las pastillas potabilizadoras. Nosotros siempre solemos hacer trekking con pastillas potabilizadoras o lo que sea para potabilizar el agua. Algo que realmente venga de un manantial, el agua en general puede estar contaminada, entonces conviene por si acaso potabilizarla. Hicimos un cursito, en realidad el cursito era ver algunos videos. En el caso de los osos, a mí me da cierta cosa. Hay toda una charla en la cual te explican cómo actuar frente a osos. Y luego esta mañana nos tomaron un examen. El examen nos dio muy bien.
buenísimo, estudiamos bien, pero bueno, igual es un oso, ¿no? Un bicho enorme. Después de almorzar, seguimos camino y durante el resto del día nos tocaría vadear el río varias veces. Por tratarse de un camino elegido por nosotros, muchas veces tuvimos que volver sobre nuestros pasos para continuar. Era una progresión lenta pero constante, con algunos caminos sin salida y retrocesos, pero estamos decididos a encontrar una buena vista del Denali para el atardecer. Lo bueno es que tengo zapatillas de Gore-Tex impermeables, porque la verdad que yo no soy tan larga como vos, Ezequiel, a mí me recuesta cruzar estos ríos. El camino era de subida constante, pero sin mayores dificultades, más allá de estar atentos a la vida salvaje del lugar. Con vistas impresionantes a cada paso y más aún al ir ganando altura. Y si bien, por momentos la vegetación nos dificultaba el avance, en líneas generales pudimos caminar sin problemas. Lo bueno es que acá no hay bichos por lo menos. O sea, hay osos, hay lobos, hay alces, todos los animales peligrosos que pueden haber, pero no hay bichos, tipo arañas y esas cosas horribles. Minuto a minuto disfrutamos lo cambiante del trekking que no dejaba de sorprendernos a cada momento, aunque después de varias horas ya empezaba a ser cansador. Uno de los temas importantes a tener en cuenta cuando se hace una caminata en un lugar donde hay animales salvajes es justamente ir haciendo ruido, ir hablando, ir gritando cada tanto para advertir al animal de que vos estás ahí, estás en la zona. Porque a los animales salvajes no les gusta la gente, se van a ir si saben que estás vos. El punto es que si los sorprendés porque no te vieron venir o no te escucharon, entonces se pueden asustar y pueden actuar a la defensiva y atacarte. Entonces es importante que el oso esté advertido, o el alce también, o el lobo. Son todos animales que están acá, que son peligrosos y que hay muchas chances de encontrártelos. No hay muchos, o sea, no hemos visto casi rastros, de hecho te diría, en esta zona por lo menos. Pero sí nos han dicho en el centro de informes que sí, que hay muchas chances de encontrarte con uno. Que son inofensivos, o sea, son animales que no te van a hacer nada, no les interesa el humano en lo más mínimo, pero que pueden haber ciertas situaciones de accidente que se pueden evitar. Así que en eso estamos. Está re cerquita, no lo vi. Estuve a punto de pisarlo y empezó a hacer ruidito y ahí lo vi. Qué lindo, ¿no? A estas alturas, con menos vegetación en el camino, avanzamos sin problemas, pero no encontramos dónde pasar la noche y nos surgió una gran duda. Tenemos una incógnita, dos alternativas. O nos vamos al lugar más alto hacia la derecha, donde esperamos ver con suerte el Denali, o nos vamos de este lado que también podemos ver el Denali, que no lo habíamos planeado al principio. Quizás podemos subir aún más alto, así que este me gusta más. Pero hay que ver si encontramos dónde armar la carpa. Acá en esta vertiente nace uno de los brazos de este río que venimos siguiendo desde hoy. Vamos a sacar agua de acá, lo bueno es que está cerca del lugar donde queremos llegar. Llegamos al col y al otro lado de la montaña y es increíble la sensación de soledad que hay en este lugar, la sensación de lejanía, la sensación de aislamiento del mundo entero. Es increíble lo que se siente no ver nada, absolutamente nada cerca, nada de civilización, ningún rastro, ningún camino, no ver gente. Es increíble, es realmente espectacular este momento. Bueno, decidimos que este es un buen lugar de acampe, no hay tanto viento, estamos cerca del col, o sea que en estos lugares siempre hay viento, pero nos apartamos un poco. El col es la parte más baja de la cima entre montañas, digamos, donde se puede pasar de un valle a otro. Entonces siempre pasa viento por ahí. Pero nos hicimos hacia un costado para que no nos pegue tan fuerte y encontramos un lugar más o menos plano. Así que acá vamos a armar campamento. Matadora esta subida, un poco más, muy empinada.
Una vez resuelto el lugar de acampe, solo nos restaba encontrar las vistas del Denali que habíamos ido a buscar. El plan era sencillo: dejar nuestras mochilas en el lugar de acampe para poder subir los 340 metros que nos separaban de la cima de la montaña Sable. Desde ahí, si las nubes nos lo permitían, tendríamos una de las mejores vistas del Denali que se podían encontrar en todo el parque, o al menos eso nos habían dicho. Y así, después de una hora intensa de subida, con mucho viento y frío, pero con unas vistas espectaculares del parque, finalmente llegamos a ver del otro lado. Se ve el Denali en todo su esplendor. Así que cansados por haber caminado varias horas ese día y por haber subido un desnivel de casi 1000 metros desde donde nos dejó el bus hasta la cumbre, finalmente pudimos admirar el monte Denali. Acabamos de ver el Denali espectacular, la mejor vista de todo el parque, creo yo. Humildemente, estamos muy felices. Y bueno, y nada, estamos en Alaska disfrutando y felices total. Vamos a volver, vamos a armar el campamento, a armar la parte de cocina, la parte de comida y todas esas cosas que aprendimos en el curso de Backcountry, que hay que poner las cosas separadas. Ahora les vamos a contar mientras lo hacemos. Es impresionante porque el viento que había allá y acá, 1 metro por abajo del filo, no hay viento porque el viento sube, o sea, rebota y sube. Al subir y hacer una pared, acá no estamos, aunque todavía veamos del otro lado, no hay viento, está muy bueno. Un alivio, miren, Nos alejamos alrededor de 100 metros del campamento donde vamos a armar la carpa para empezar con las tareas de preparar la comida. Este es uno de los requerimientos del parque a la hora de acampar fuera de los sitios de acampe oficiales para mantener los olores separados del lugar donde uno duerme. De paso también nos alejamos hasta un lugar donde hubiera un poco de reparo porque hay bastante viento. Entonces acá encontramos un lugar donde el desnivel del terreno nos da una protección justa. Hay algo de viento, pero me parece que vamos a andar bien. Otro de los requerimientos del parque es guardar toda la comida en un recipiente a prueba de osos para que los osos, en el eventual caso que encuentren la comida, no la asocien con una recompensa de comer la comida justamente. Entonces está dentro del contenedor, cerrada y no la pueden abrir, es inviolable. Este contenedor te lo dan gratis al momento de registrarte en la oficina de Backcountry. Backcountry es todo lo que es campo traviesa, en caso que no tengas el tuyo. Si tenés el tuyo, obviamente podés ir con el tuyo. Nuevamente nos turnamos para vigilar mientras cocinábamos, en caso de que viniera algún animal, y una sombra a lo lejos nos llamó la atención. En un principio la confundimos con un lobo, pero en cuanto levantó la cabeza y vimos los cuernos, se hizo evidente que era un caribú. Tranquilo, comía y paseaba por el lugar, volteándose a vernos de tanto en tanto, mientras nosotros seguimos con lo nuestro. Esa comida, como sucede en la montaña luego de un día de caminata intensa, fue una de las más ricas de los últimos días, y además, hasta llevamos un postre de lujo. Algo es algo. Es el postre alasqueño. Para terminar la comida, siempre una petaquita para levantar un poco la temperatura. No saben el frío que hace, el viento que hay. Horrible se puso. Choco. No son como las 10 de la noche. Ahí no se puede. Le ponen un par de piedras arriba por si acaso. Ya con la panza llena y la comida guardada fuera del alcance de los osos,
nos restaba prepararnos para la noche ventosa en nuestra carpa de supermercado. Con algunas dudas respecto a si aguantaría el viento, y después de admirar este atardecer espectacular, volvimos a la carpa. Nos dispusimos así a encarar la noche en nuestro pequeño refugio portátil, que para nosotros representaba mucho más que un lugar para dormir. Esto es un oasis. No, esto es un oasis. Está muy reparado acá adentro. Es más, escucho mi voz. Hace muchas horas que no escuchaba mi voz. Menos mal que nos avisaron que acá en el Denali siempre hay viento. No hay reparo posible, no hay lugar para reparo, siempre vas a dormir con viento, así que veníamos preparados mentalmente para esto, pero el viento que hay afuera es impresionante, el viento parte frío, helado. Acá adentro la verdad que es un oasis, por ahora está súper bien, pero sabemos que a la noche va a bajar la temperatura un montón, así que nos estamos vistiendo súper abrigados con toda la ropa que tenemos y esperemos dormir bien. Encima estamos medio inclinados, pero no está tan mal, yo estoy cómoda. No está tan mal, pensé que iba a estar mal. Estamos bien, sí. Es re loco que afuera todavía hay luz. ¿Y qué hora es? Todavía hay bastante luz, son las 12:30 de la noche. Esto es lo más al oeste que hemos estado, o sea, hace que los días sean más largos y a la vez estamos muy al norte. Entonces son días largos. Yo no creo que se llegue a hacer de noche en toda la noche. Ya nos ha pasado, de hecho están así en lugares donde nunca se llegó a hacer de noche completa oscura. Esperemos dormir bien, esperemos que no venga ningún oso. Esperemos que no venga ningún oso, sí, sería terrible. Ya les contaremos. Y así con estas condiciones bastante extremas en todo sentido, nos vamos a dormir y esperamos dormir bien. Como siempre decimos, si este video está publicado es porque estamos bien. Si algo nos pasó durante la noche, no habría video. Buen día. Buenos días. A pesar del viento, del frío, no saben lo bien que dormimos. Porque la verdad que sí. Por alguna razón no tuvimos nada de frío. Bueno, por ahí porque nos vinimos reabrigados. La carpa se la rebancó. La carpa se la rebancó. Dormimos súper bien, por suerte. Así que, siendo las 8 de la mañana, nos levantamos. Este es nuestro paisaje de esta mañana, desde nuestra carpa. Miren qué lugar. Hicimos una barrera de viento para que no pase tanto viento a la noche por ahí. Quedó re bien orientada la carpa, entonces no nos molestó para nada el viento. Iba bien alineada con el viento, no impulsaba para nada, ni hacía mucha resistencia. La verdad que súper contento de que con este viento haya bancado tan bien. Por lo visto no anduvo ningún oso por acá, por suerte, así que está todo bien. Trajimos café hecho que teníamos ahí en el auto, que se vende así, café concentrado. Le pusimos la leche en polvo ya, y a esto hay que diluirlo con agua. Si bien sería más inteligente, porque es más liviano, traer café instantáneo o de filtro en sobrecito, bueno, la realidad es que este café ya lo teníamos y es riquísimo, así que lo queríamos traer. Y vamos a desayunar scrambled eggs, o sea, huevos revueltos con papas y queso. Está bueno. Ponele. Deshidratado, hay que hidratarlo. No, está bien, es comida deshidratada de montaña, se vende así, para esto justamente, y hay que hidratarle nada más. Y debería haberlo hecho con medida. Se ve una pasta medio asquerosa, debería tener menos agua, debería ser más seco. Pero bueno, a ver cómo queda. Te caes de culo. ¿De verdad? Te juro por Dios, es muy bueno. No pensé que iba a ser tan rico. Te lo juro. Tienes hambre, eso pasa nada. Pero tiene algo más. Tiene pimienta, tiene condimentos. Yo creo que teníamos cero expectativa y no, es muy rico. Me encantó la pimienta, tiene mucha pimienta. Mucha pimienta. Está para tomar agua. Esa mañana encaramos la vuelta por el filo, para poder tener una mejor perspectiva y poder elegir el mejor camino de regreso. Al no tener sendero, teníamos que intentar mantenernos lo más alto posible para evitar la vegetación que podía complicarnos el paso. Y de paso tener otras lindas vistas del monte Denali.
la montaña más alta de Norteamérica con 6.190 metros de altura. Pero el viento dificultó nuestros movimientos desde el primer momento. La mochila que hacía resistencia y pesaba tampoco ayudaba mucho. Pero le metimos sin parar para poder llegar hasta algún reparo del viento. Bueno, por fin, después de varios kilómetros de cornisa y de viento, pero atroz, y camino prácticamente de alta montaña porque es todo así rocoso, no hay sendero, no hay nada. Si bien es un camino fácil, relativamente fácil, hay que tener cuidado con el viento, porque el viento es tan fuerte y el suelo es tan suelto y tan inestable que el viento te puede tranquilamente tirar por la cornisa, o sea, hay que tener mucho cuidado, o te puedes caer y lastimar. Por fin terminó esa parte, fue toda la mañana, nos llevó eso. Así que la verdad que estamos agotados, todavía nos quedan varias horas de camino, pero bueno, por lo menos ahora empieza la parte más fácil o tranquila, o por lo menos descansar un poquito de ese viento agotador. Una de las cosas que trajimos acá al trekking, que está buenísima, son estas barritas que son tipo de carne, como un salamín, que vienen con esta barrita de queso, así que metemos algo de proteína en nuestro organismo, no de lo más sano del mundo, pero bueno, sirve. También trajimos estas barritas que vamos a comer ahora de postre. Y nos quedó algo del café de la mañana, el café frío. También trajimos unas carnes disecadas, saborizadas con gusto a miel y barbacoa. Riquísimo. Riquísima, re bueno, más proteína. Sí. Tampoco me imagino que fuera lo más saludable del mundo, no, como esto, pero... Son snacks que sirven para un trekking. Y lo que tiene de súper copado de este parque nacional, que nos encanta, es justamente esto, que es distinto a generalmente los parques nacionales, es que no hay senderos preestablecidos, no hay caminos, no hay circuitos, no hay nada. Vos podés caminar libre por donde quieras, prácticamente desarma tu propia aventura, podés elegir ir a la montaña que quieras, podés acampar donde quieras. La única restricción con respecto a la acampada es que solo podés acampar dentro del área designada, que es un área enorme de no sé cuántas miles de hectáreas, pero después podés caminar por donde quieras. Designan áreas para acampar así libre porque no quieren que haya mucha gente por área. Máximo 6 personas por área, depende del área, pero en un área de tantas miles de hectáreas, de montaña, de bosque, de todo, es prácticamente imposible concursarte con una persona durante los días que hagas trekking, porque es realmente grande. Así que uno se siente súper aislado, lejos de todo, está buenísimo. No hay nada así como estipulado, eso nos gusta mucho. Sí, por ejemplo, hay zonas, ayer cuando empezamos a subir por el río, que por ahí hay un poco de sendero más marcado, ha pasado gente por ahí. Todo el resto que hicimos realmente fue nuestro propio camino. Y eso dificulta un poco a veces el trekking. Si bien fue un trekking fácil en general de ida y de vuelta, lo que tiene es que a veces es más lento progresar, es más lento el avance, porque tenés que cruzar entre matorrales, meterte por bosques sin sendero, cruzar ríos cada 2x3. Ayer cruzamos como, no sé, por lo menos 20 veces el río, te metes por pantanos, entonces es más lento el avance. De hecho, ayer hicimos nada más que 10 kilómetros, es poco para lo que hacemos normalmente en un día, pero por eso mismo, porque es lento y porque aparte fue absolutamente todo subida. Desde principio a fin no dejamos de subir y estábamos cargados con las mochilas. Una de las políticas del parque es no dejar ningún rastro de la actividad humana, que se cumple a rajatabla. Más allá de los senderos que vimos al principio, por ejemplo en las cumbres no hay ni siquiera pircas para marcar nada, porque muchas veces la gente igual deja indicaciones o deja lugares como notables para tener como referencia. Bueno, no hay ninguna, las pircas son pilas de piedras, ¿no? Que marcan puntos notables para ir moviéndose de una a otra y marcan caminos. Bueno, no hay, es cada uno con su propio mapa que tenga. En nuestro caso, nosotros trajimos uno en el celular que está muy bueno y muy completo. Arma su ruta y va eligiendo el camino de acuerdo a su experiencia. Y es por esto mismo que toda la barrera de viento que pusimos alrededor de la carpa de piedras, hoy a la mañana la distribuimos por todos lados para que no se note nuestro paso por ahí. Realmente acá se dice mucho la frase leave no trace, no dejes rastros, no dejes huella. Entonces uno realmente se tiene que preocupar de no dejar ni comida, si te cae comida, limpiala, no la dejes ahí.
Papá. Me estás tocando. Y así fue como pasamos un largo rato limpiando el quilombo que dejamos. Eso igual aplica siempre a cualquier cosa que hagas en la naturaleza. Siempre uno se tiene que llevar todo lo que trajo, toda la basura, no puede dejar papeles, no debería dejar nunca rastros. Esto debería aplicar siempre, pero bueno, acá son mucho más, te hacen este curso incluso, y son mucho más exigentes en pensar en más detalles que por ahí uno no pensaría, como por ejemplo esto. Una de las indicaciones que dan para justamente no dejar marca en el terreno es cuando uno va caminando en una dirección y son varias personas que están en un mismo grupo, no caminar una en fila adelante de otra, sino esparcidos a los costados, sobre todo en los terrenos que son más húmedos y con vegetación que es más sensible al paso de los animales, las personas, lo que sea. Aparte pasa otra cosa, si uno deja un rastro, una huella digamos, es muy probable que el que viene atrás use el mismo camino y el que viene atrás use el mismo camino y así hasta que se vaya eliminando todas las plantas. ¿Por qué? Simplemente porque es más fácil caminar donde no tenés obstáculos, no hay plantas, no hay nada. Lo más lógico que uno tiende a hacer, o los animales incluso, es ir todos por el mismo lugar. Entonces lo que piden es, por favor, no dejar justamente estos caminos, estos trails, sino caminar separados para que no se hagan aún más caminos de los que hay al principio. Hay lugares donde no se pueden evitar porque hay solo por un lugar podéis acceder. Por ejemplo, por el costado de un río. Entonces, es lo que piden. También está prohibido hacer fuego, para ir al baño hay que hacer pocito, no hay que dejar ni papel, ni enterrado, ni siquiera. Así que nada, mucho cuidado. Lo que para nosotros hace de esto una aventura un poco más extrema que otras que hemos hecho, en este caso es mucho más wild, o sea, es mucho más, no sé si peligroso, pero el hecho de tener tantos animales salvajes alrededor hace que tengamos que estar mucho más atentos y cuidadosos con todo. Hace que tengamos que estar mucho más alerta y que no haya tanta tranquilidad al caminar. Y la verdad que estamos igual tranquilos acá porque justamente esta área está muy despejada, está muy abierta y es muy fácil ver a la distancia animales. Pero bueno, el hecho de estar caminando todo el tiempo sabiendo que pueden haber alces que son peligrosos y de hecho el alce mata más personas al año que los osos. Los alces cuando se asustan son bastante agresivos. Bueno, hay osos obviamente, que tampoco debería ser peligroso, por la misma historia, si se asusta puede ser peligroso, si no, no. Hay lobos, pero todos animales que si uno tiene la precaución de prevenir el encuentro, o de no asustarlos, no sorprenderlos, o no interferir con su comida, no debería ser un problema encontrárselos. Así todo accidentalmente puede pasar algo así, por eso uno va bien preparado y alerta. Eso es lo que lo hace diferente a cualquier otro trekking que hemos hecho de montaña, yo creo. Sí. O que por ahí nos hizo dudar incluso si hacer o no este trekking, pero bueno. Pero al mismo tiempo también lo hace bastante más emocionante por la fauna justamente que uno se puede encontrar a la distancia mejor, obviamente. Hemos visto una cantidad increíble de caribús. El de allá anoche sobre todo era enorme, los cuernos enormes. Y después vimos muchas de estas doll sheep, que son estas ovejas con cuernos impresionantes. Alces a lo lejos. Todavía no vimos osos, pero esperamos no ver también. De todas maneras, para la gente que quiere venir a disfrutar un poco del Denali y hacer alguna caminata más corta o no meterse por ahí en una acampada tan inhóspita como la que hicimos nosotros allá anoche, está la posibilidad de ir a campings organizados. Esos campings organizados generalmente tienen menos riesgo porque los osos saben que hay gente ahí normalmente y no se acercan, o si se acercan, bueno, hay mucha gente, tampoco pasa nada. Tienen contenedores de seguridad para dejar la comida, dejar las cosas. Uno no tiene que andar cargando su propio contenedor para la comida. Es menos divertido también. Obviamente a esta aventura nos vinimos con el Bear Spray, que es parte también del curso. Te explican cómo usarlo, porque no solo es comprarlo y tirarlo así nomás, sino que hay una serie de pautas para seguir en la dirección del viento, qué es lo que está haciendo el oso, porque antes de usarlo mejor disuadir al oso, porque también tiene una carga limitada. Si uno lo usa y te quedas sin el Bear Spray, pues no te sirve para el resto de tu caminata, así que hay que usarlo como última instancia. Que convengamos que son cosas que nosotros ya sabíamos porque ya venimos haciendo hace rato trekkings donde hay osos, así que estamos con el Bear Spray hace un montón de tiempo y son cosas que obviamente uno ya tiene que saber, no puede venir así sin saber y esperar a llegar a un parque nacional para que tengan un curso, ¿no? Porque imagínate los que no hacen backcountry no van al curso porque no tienen obligación, los que van a camping organizado o los que simplemente hacen trekking así cortos por el día, ellos no tienen obligación de hacer el curso ni de dar el examen, así que se supone que ellos también deberían saber todo esto porque también se pueden encontrar con osos. Después del almuerzo, encaramos los últimos kilómetros que nos separaban de la ruta. Esta vez, tomamos el camino más corto, bajando hacia el otro valle, pero con la idea de volver a subir al filo para evitar el monte sobre la vera del río. De esta manera, el camino de vuelta no fue todo en bajada como habíamos planificado antes de salir. Sin embargo, esta ruta la tomamos justamente para que fuera más fácil.
Ya próximos a la ruta, por estar bastante más bajos en altura, la vegetación empezó a complicar la marcha. Mira la finita. Este es nuestro último descanso del día, estamos por llegar, pero la verdad es que no damos más. No saben el cansancio que tenemos. Y lo difícil que está esta última parte, porque hay que ir todo entre arbustos y... Hay que ir buscando el camino, porque no hay un camino marcado. Bueno, esto ya se lo dijimos al principio. Entonces es mucho prueba y error. Ir, volver y así hasta que encontramos el camino. Que no está tan fácil salir de acá. No es bajito, pero bastante transitable. Estamos hace rato tratando de encontrar como una salida. ¿A dónde estamos yendo? Un clarito que hay por allá. Acá hay un arroyito, así que el arroyito también termina la ruta. No es fácil encontrar la bajada porque no hay sendero, pero estamos manteniéndonos alejados lo más posible de la vegetación alta, que es toda esta que está acá alrededor, y el precipicio. Acá a la izquierda tenemos el río, que termina desembocando en la ruta que es esa de ahí, y por donde pasa el bondi que nos va a llevar de vuelta. ¿Se puede? Sí. Sí. No está fácil. Tenés que ir con cuidado. Llevar una cámara en la mano no sería lo más prudente. Bien, bien. Ay, sí. ¿Llegamos? Llegamos a la calle. Qué alivio después de tantos kilómetros y tanto tiempo poder volver a caminar sobre plano. Los pies los tengo hechos mierda de hacer así. Pasamos acá al río porque está lindísimo, a descansar un poco, a almorzar y a disfrutar, porque estamos que no podemos más. Y así, después de varias horas de caminata, llegamos finalmente a la ruta. Aprovechamos ese momento para descansar y recargar energía junto al río, mientras esperamos el bus que llegaría en pocos minutos. Se terminaba de esta manera una de las experiencias más emocionantes que vivimos en Alaska y que seguramente será recordada como una aventura más para el Chess Team. Y aunque probablemente sea la última en estas latitudes, lejos está de ser un final. Es tan solo el cierre perfecto de nuestro viaje por Alaska. Se vienen tiempos de cambio y de más aventuras. Se viene la vuelta a nuestro camino original y a nuestro sueño: dar la vuelta al mundo en barco. Te invitamos a sumarte a esta nueva aventura. Nos vemos en el próximo episodio.